en nuestra programación noticiosa. María Mercedes, buenos días. ¿Cómo está, Robert? Amigos, muy buenos días. Empezamos un nuevo día de información. Gracias por estar en nuestra sintonía. Hora de desayuno rico, que sea el día bendecido. Entramos a un fin de semana, porque jueves, viernes, sábado y domingo va a estar movidito en la ciudad, así que tome las precauciones de la movilización de los autos. Hay zonas donde se conflictúa, sobre todo agentes de tránsito. ¿Dónde se conflictúa? Donde hay restaurantes, pues donde las zonas restaurantes. Donde hay movimiento comercial, claro. Efectivamente, específicamente en las Shiris, en las Naciones Unidas, en la Amazonas. Evite, busque vías alternas si necesita movilizarse con prontitud. Y si no, también vaya con calma. No estén rebasando, no estén metiendo el carro para pasarse de carril. Es complicado en esta época, hay que cuidarnos. Así que vayan también a la zona de la Floresta, zona del Hotel Quito. Esto es en Quito, hay mucho tráfico. Esto le decimos para que los agentes de tránsito tengan la bondad, no sean malitos, vayan y ayuden a la gente. Ayer el tráfico era insostenible en La Coruña, 6 de diciembre, Eloy Alfaro, La Colón, Orellana. No les cuento, toda esa zona era incontenible. ¿Qué hora? La hora pico, pues entre las 12 del día, 2:30 de la tarde. Entonces, por lo menos uno que esté así, vea, el jefe, pase por acá, pero hagamos algo, pues, o sea, si no, Quito parece en abandono en muchas áreas. Y en las noches también, en las noches está bastante alta la carga vehicular, así que por favor, la atención del caso a la autoridad pertinente. Estaremos pendientes de que también puedan darnos una mano en ese tema. Vamos a iniciar ya con el desarrollo de las noticias. El gobierno ecuatoriano confirmó que no participará en negociaciones que impliquen la entrega de un salvoconducto para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Esta aclaración se realizó tras conocerse la intención de Venezuela, que buscaría negociar la liberación de Glass. Veamos. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reveló en el marco de la Cumbre de Pueblos Afrodescendientes del Caribe Occidental que en su rol de mediador en la crisis venezolana, el régimen de Nicolás Maduro puso 2 condiciones para otorgar salvoconductos a 6 opositores que se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas. La primera condición fue que Argentina liberara a una persona cercana al gobierno de Venezuela y la segunda que se conceda un salvoconducto al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass. Logramos en nuestra conversación con el gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas 6 personas. Ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glass en Ecuador. Tras conocerse la intención del gobierno venezolano de intentar obtener un salvoconducto para Glass, el gobierno ecuatoriano no tardó en reaccionar. En un comunicado de presidencia se indica que la actual administración no está abierta a este tipo de negociaciones y que el ex vicepresidente Jorge Glass continuará cumpliendo su pena en prisión al estar sentenciado por los delitos de cohecho y asociación ilícita. Con esto se confirma la intención de Venezuela de obtener un salvoconducto para Jorge Glass, una meta que también fue planteada meses atrás por México, país que le otorgó al ex vicepresidente asilo político, pese a haber sido sentenciado por la justicia ecuatoriana en 2 ocasiones por casos de corrupción. Informó Edwin Benalcázar. Más noticias. La Asamblea Nacional, por intermedio de su presidenta, presentó una demanda de inconstitucionalidad a la denominada Ley Antipillos, que ya fue publicada en el registro oficial. Se espera que la Corte otorgue un tratamiento prioritario a este pedido del legislativo. La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, llegó a la Corte Constitucional para presentar una demanda de inconstitucionalidad a la Ley para la Mejora Recaudatoria a través del combate al lavado de activos, más conocida como Ley Antipillos, que ya fue publicada en el registro oficial tras un decreto ley promulgado desde el Ejecutivo. Veloz señaló que adicionalmente a la demanda se incorporó un segundo pedido. Dentro de esta acción de inconstitucionalidad también se encuentra una solicitud de medida cautelar para que se suspenda de forma provisional hasta que la Corte resuelva este nuevo tributo. La ley Antipillos es una realidad y está en vigencia. La Asamblea, las bancadas, la oposición también podrá presentar los recursos respectivos, pero nosotros defenderemos que esta ley, mientras que no existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en contra de la vigencia de la ley, está completamente vigente y por lo tanto debe aplicarse, aunque les incomode, aunque no les guste, aunque golpee el músculo financiero de las mafias en nuestro país. La primera autoridad del legislativo aspira a que la Corte considere prioritario el tratamiento de esta solicitud.
Esperamos que la Corte también trate con toda la celeridad que necesita esta acción de inconstitucionalidad para darle respuestas a todos los ecuatorianos. Para el constitucionalista Ismael Quintana, en la Corte se podrían analizar dos posibles escenarios. Ojalá la Corte le dé un trato prioritario y por seguridad y certeza jurídica sea la Corte la que tome la decisión, la que sea. Si el presidente tuvo la razón, entonces eso quiere decir que de oficio la Corte pudiese de una vez declarar la inconstitucionalidad del artículo 60 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, o decir que la Asamblea sí tiene la razón y que en primer debate sí se pueden archivar los proyectos de ley en general. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y en la Asamblea Nacional se aprobó una ley que busca garantizar el acceso a empleo tanto a jóvenes como a personas mayores de 40 años. Esta normativa busca evitar la discriminación por edad dentro del sistema laboral del país. Miremos. Con 88 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley para garantizar el acceso al empleo sin discriminación por edad. La normativa busca que la edad de una persona no sea una barrera para acceder a un trabajo. En este sentido, se plantean beneficios para ciudadanos entre los 18 y 29 años de edad y también para personas mayores de 40. Los jóvenes, a pesar de ser una fuerza productiva muy valiosa en el país, son hasta el momento discriminados en el acceso al empleo con la excusa de ser inexpertos. E irónicamente, por el otro lado, no existen tampoco oportunidades laborales para aquellas personas con más experiencia, también con otra excusa, la excusa de su edad. Como parte de las disposiciones, se señala que en las empresas el 10% de su nómina total deberá estar compuesta por jóvenes, quienes deberán gozar de todos los beneficios de ley, un mecanismo desarrollado para garantizar su inserción laboral. Muchos de nuestros jóvenes terminan sus estudios y enfrentan el desafío más grande, ir a buscar esa oportunidad de trabajo. La normativa también busca apoyar a las personas que superaron los 40 años de edad. En relación a este grupo poblacional, establece que toda empresa con más de 25 empleados deberá contratar al menos una persona mayor de 40 años. Además, con el paso del tiempo, se espera que la contratación de personas que superen esta edad crezca de manera paulatina y de forma porcentual. Y al igual que disposiciones, la ley también establece prohibiciones que buscan evitar la discriminación por edad en el sistema laboral. En este sentido, se prohíbe que anuncios de trabajo tengan restricciones de edad, salvo casos excepcionales, dada la naturaleza del trabajo. De igual manera, se prohíbe establecer límites de edad para acceder a ascensos o capacitaciones profesionales. Y también queda prohibido todo acto de violencia o discriminación por razones de edad. Para el cumplimiento de la normativa se dispone al Ministerio de Trabajo dar seguimiento de estas condiciones laborales que buscan brindar garantías tanto a jóvenes como a adultos. Informó Edwin Benalcázar. La audiencia sobre la acción de protección solicitada por la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, que busca que se anule la suspensión de 150 días sin remuneración, fue reinstalada este 18 de diciembre. La diligencia se desarrolló con la participación de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la defensa de la segunda mandataria. Por más de 3 horas de réplicas y alegatos, la jueza dio por concluida esta audiencia, anunciando que el veredicto lo dará a conocer el próximo lunes 23 de diciembre a las 11 horas. 6 en la mañana, reformas laborales. Esa es la propuesta que surge desde la Asamblea Nacional para que a futuro, dicen ellos, el incremento del salario básico unificado no termine pues alegrando a unos y enojando a otros. Esto tras el aumento de $10 para este 2025. Veamos. Nuevamente fue el régimen a través del Ministerio de Trabajo quien tuvo que tomar la decisión sobre el incremento salarial, una vez que empleadores y trabajadores no lograron ponerse de acuerdo. Pero considero que por la sensibilidad ante el trabajador ecuatoriano sí se debería analizar este incremento, que ya estuvo acostumbrado a un ingreso de $25 durante estos últimos tiempos, ¿no? Es así que para el 2025 pasa de $460 a $470, un aumento de $10.
algo que a algunos asambleístas no termina por convencer. ¿Cómo cambiar esa realidad? Porque si existe un incremento desmesurado, de alguna forma también puede afectar a otro sector. Bueno, yo creo que hay que hacerlo con política pública, generando y dinamizando la economía. Por eso es que nosotros proponíamos, por ejemplo, el tema del contrato por horas, que justamente ahora de que vivimos la crisis energética hubiese sido una salida para poder seguir generando producción, generando economía y para que los hogares ecuatorianos tengan un ingreso económico. No se lo hizo. Desde los empleadores sostienen que nos guste o no nos guste, hay que respetar la ley. Se debe aplicar la inflación proyectada. La inflación proyectada, que la presentó el Ministerio de Economía y Finanzas, era 1.93. Entre 1.93 y 2.17 hay 1.20 dólares aproximadamente. Y yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con la norma, más allá del monto que terminemos haciendo. Si no hay acuerdo, pues tenemos que cumplir con la norma. Y la norma es inflación proyectada. Para que no exista malestar, quizás reformas laborales en el legislativo sea la salida. Miren, en este país más bien retrocedemos. Se eliminó el contrato a tiempo fijo que tenía 1 año y ahora todos los contratos son indefinidos. ¿Qué empleador, bajo las circunstancias de inseguridad y inestabilidad jurídica y económica, puede contratar a una persona para atarse toda su vida? Así es que estas figuras de la flexibilidad laboral tienen que ser una realidad en el país. Los incrementos políticos, y cuando son por encima de lo que planteas, lo que sucede es lo que ha venido pasando ya los últimos años. Tú tenías la contratación antes de pandemia, la contratación pico de diciembre, por el tema de las Navidades, pico diciembre, enero y en febrero comenzabas a ver el descenso. Ahora, como el incremento se elevó demasiado, primero frenas la contratación en general, pero este pico de diciembre ya no se extiende a febrero o marzo, se cae en enero. Y eso lo ven en las cifras del INEC. Nuevo salario que entrará en vigencia desde enero, informó Héctor Romero. Trabajar de forma articulada para reducir los delitos ambientales, reforzar a las Fuerzas Armadas y además mantener reuniones de cooperación nacional son parte de las acciones que se realizan para mitigar la delincuencia en nuestro país. Así lo informaron las autoridades que conforman el bloque de seguridad. Según las autoridades, el trabajo del bloque de seguridad ha permitido ir cerrando el 2024 con cifras significativas con respecto a varios delitos. Uno de ellos, los homicidios. Incluso la ministra del Interior, Mónica Palencia, resaltó que en comparación al 2023, los femicidios también presentan una reducción. También estamos logrando atajar el tema de los secuestros y extorsiones con firmeza, que no es un tema fácil. Para el 2025 se continuarán ejecutando las acciones que han dado resultados y se prevé implementar nuevas estrategias. Es por ello que se trabaja con ministerios del interior de otros países. Se han mantenido reuniones con Brasil para frenar los delitos ambientales y además se informó que están alerta en los temas migratorios. Históricamente el Ministerio del Interior veía que estaban en tránsito y hasta ahí. Nosotros ahora estamos pendientes de que esos realmente se vaya del país y no pida una categoría de refugiado, por ejemplo, y tengamos después problemas a posteriori. Hemos hecho controles migratorios específicamente aquí en Quito que nos ha dejado deportaciones. Como parte de las acciones para reforzar al personal militar, se entregarán 30.000 cascos y chalecos. El beneficio de este equipamiento frente a otro es que este es de tecnología de punta. Tiene no solamente la alta resistencia y protección balística que pide la norma, sino que además son más livianos que sus pares en el mercado. Buscan tener un impacto en la educación con los niños y jóvenes para que eviten caer en estos delitos y así golpear a los grupos criminales. Maestros, profesores de escuela, padres de familia, centros educativos, todos aquellos que tengan una posibilidad de injerencia en el control social, cuidemos de nuestros niños y de nuestros jóvenes, que en ellos está puesto nuestra mira para un mejor futuro. El comandante de la Policía Nacional manifestó que se han decomisado este año 10.174 armas de fuego en los operativos, de las cuales 100 ya son usadas por la policía para combatir el crimen y 414 se encuentran en pericias. Informó Solange Mateu. Gracias amigos por su sintonía. Tenemos más noticias que contarles. 6 de los 9 postulantes a jueces de la Corte Constitucional han recibido impugnaciones a su postulación. De ser calificadas por parte de la Comisión Calificadora, se convocarán audiencias públicas para enero del próximo año.
Calificadora avanza con el proceso para la renovación parcial de la Corte Constitucional. El pasado 11 de diciembre se cerró la etapa de impugnaciones presentadas en contra de los 9 postulantes que son parte de esta designación. El presidente de la comisión, Juan Izquierdo, señaló que hasta esa fecha se presentaron 9 impugnaciones en contra de 6 aspirantes a jueces constitucionales. 3 fueron para la doctora Angélica Porras, una fue para la doctora Claudia Salgado, 2 para el doctor José Luis Terán. De estas 2, al de tener identidad subjetiva y guardaban mucha similitud, el reglamento ampara y el instructivo también de que se hagan una sola. Y finalmente a la doctora Pamela Aguirre se aprobó otra impugnación. Los postulantes impugnados tendrán hasta el próximo 23 de diciembre para responder a estos señalamientos, mientras que la comisión analizará las impugnaciones. De ser admitidas, convocará audiencias públicas para que las partes involucradas presenten pruebas de cargo y descargo. Esto ocurriría en enero de 2025. En caso de no admitirlas, el proceso avanzará con la calificación de los méritos de los aspirantes. De acuerdo a Izquierdo, esta comisión ha encontrado varios obstáculos para ejecutar su trabajo. Y me doy cuenta de que no había un instructivo para el examen escrito, no había un instructivo para la comparecencia oral y tampoco había un instructivo para las audiencias de las impugnaciones. El titular de la comisión resalta que el objetivo es escoger a los mejores perfiles. Vamos a escoger a los mejores jueces y juezas que en razón de sus respuestas, que en razón de su hoja de vida y que en razón también de su comparecencia oral, quedarán elegidos. El cronograma prevé renovar a 3 jueces constitucionales hasta abril de 2025. Es decir, los actuales podrían prorrogarse en funciones durante 2 meses, pese a que el próximo mes de febrero culminan sus funciones. Informó Miguel Ángel Bedoya. Tipo de contarles que la jueza del Tribunal Contencioso Electoral Ivonne Coloma definió para este 27 de diciembre a las 10 de la mañana la realización de la audiencia oral única de pruebas y alegatos relacionada con la denuncia planteada por la ex asesora del presidente Diana Jacome en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por violencia política de género. Esta querella fue presentada por Jacome el pasado 15 de agosto y en ella solicita la suspensión de los derechos políticos de Abad. Avanza, Suma y la Revolución Ciudadana presidirán la comisión ocasional que tratará la propuesta gubernamental de eliminar el financiamiento a partidos y movimientos políticos. El trabajo de la mesa legislativa podría arrancar una vez que culmine el proceso electoral del próximo año. Lucia Pozo de Avanza Suma como presidenta y Arisdeli Parrales de la Revolución Ciudadana como vicepresidenta presidirán la comisión ocasional que tramitará el proyecto de reforma parcial a la Constitución de la República, que pretende eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas. Esto como iniciativa del presidente Daniel Noboa, que ya cuenta con el dictamen de la Corte Constitucional. A trabajar de una manera técnica, articulada y muy responsable en el tratamiento de este procedimiento de enmienda. Completamente segura que en esta mesa será ampliamente democrática, que contará con la participación de todos los sectores para llevar a cabo un trabajo técnico, un trabajo responsable. La mesa legislativa tendrá una vigencia de 6 meses, pudiendo ampliarse por el mismo tiempo. Pero el trabajo no podría iniciar desde ya. Que en este momento precisamente los actores principales, los protagonistas que deben dar luces también en este sentido en las comparecencias de las comisiones generales se encuentran en un proceso político. Estamos en un proceso de campaña, en un proceso de elecciones y yo creo que lo más prudente será poder abrir esa plataforma una vez que termine ese proceso. Análisis que giraría en torno a varias aristas. Hacer una revisión exhaustiva de qué tipo de control han tenido las organizaciones políticas, de cómo se han invertido los recursos del Estado. Yo creo que el debate va a ser muy interesante, muy amplio y habría que asumirlo con la responsabilidad y con la madurez del caso. Definiendo una posible hoja de ruta. ¿Quiénes, aparte de los representantes de las organizaciones políticas, pudiesen venir acá a comparecer? Yo creería que los organismos de control, que el ministro de Finanzas, que la Contraloría General del Estado, Consejo Nacional Electoral, Tribunal de lo Contencioso Electoral, todas las instancias que tienen que ver en materia electoral. Aquí tomará forma un informe que deberá pasar al Pleno de la Asamblea Nacional
para su tratamiento, informó Héctor Romero. 7:22 en la mañana. Dentro del informe anual de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, se destaca que la región ha logrado avances encaminados a una transición energética. En el caso de Ecuador, la OLADE señala que la necesidad de transformar la matriz energética de las Islas Galápagos, que depende de un 85% de la termoeléctrica. Aspectos nuevos, no solamente... La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, compuesta por 27 países miembros, entre ellos Ecuador, presentó este miércoles su informe sobre el panorama energético de América Latina y el Caribe durante el 2023 y la mitad del 2024. El informe recoge casos de éxito en transición energética y plantea desafíos para los países dentro de esta materia. Lo que hacemos básicamente es recoger la información procesada, trabajada, oficial de los países de América Latina y el Caribe, y compartimos, como decía, con la comunidad energética. Como datos generales, indicó que para el 2024 el 79% de la nueva capacidad instalada en generación de energía provendrá de fuentes renovables, disminuyendo el uso de combustibles fósiles. Se indicó que para este año la energía eólica crecerá en un 34%, mientras que la energía solar tiene una perspectiva de crecimiento del 33%. En 2023, la región produjo un 12% más del total de la energía que se demandó, lo cual mantiene lo que es esa calidad de exportadora neta de energía. Respecto al uso de hidrocarburos en el campo energético, también se habló de crecimiento. En el 2023, el uso de gas natural creció en un 5%, los derivados de petróleo en 1%, el carbón mineral en un 4%. Aunque la meta general de los países socios es encaminar una transición hacia fuentes de energía renovables, no convencionales. En el documento presentado por la OLADE existe un apartado dedicado para cada uno de los países de la organización. En el caso de Ecuador, en esta parte se habla de las Islas Galápagos y la necesidad imperante de que el archipiélago deje de depender del uso de combustibles fósiles para generar energía. En Galápagos, el 85% de la energía que se produce depende de termoeléctricas, que funcionan mediante combustibles, y el 15% se genera a partir de fuentes renovables. La OLADE indica que las islas cuentan con un plan de transición energética y una meta de descarbonización para el 2050. En este sentido, se plantea la instalación de fuentes no convencionales de energía, incluir alternativas de movilidad eléctrica dentro de las islas y crear un plan integral de transporte marítimo que optimice el consumo de diésel. Informó Edwin Benalcázar. Más noticias. En el gobierno autónomo descentralizado del Cantón La Libertad se reunieron el ministro de Gobierno con las autoridades peninsulares, esto para revisar la solicitud del proyecto para la construcción de una cárcel de máxima seguridad en Salinas, y en un recorrido se visitó justamente este terreno destinado para el proyecto. Este miércoles, autoridades de la provincia de Santa Elena se reunieron en las instalaciones del municipio del Cantón La Libertad con el ministro de Gobierno, José de la Gasca, para analizar el proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en esta zona, propuesta que fue solicitada por el alcalde de Salinas, Denis Córdoba. La iniciativa busca reforzar la seguridad en la península y el país. Lo que se ha hecho es conversar, dialogar. En este momento yo no puedo asegurar absolutamente nada, porque recién se ubican espacios dentro del país, no solamente en la provincia de Santa Elena, sino dentro del país. Y lo que nos han explicado es el proyecto, en qué consiste, cómo se va a desarrollar. La reunión, que duró aproximadamente 1 hora, permitió revisar los detalles del proyecto y definir las próximas etapas. El proyecto está, tenemos que ver siempre las razones técnicas detrás del proyecto. Eso es lo que estamos analizando con los gobiernos, con las juntas parroquiales, con los distintos niveles de gobiernos aquí. Estamos entendiendo a través de sus líderes, socializando el proyecto. Luego, los funcionarios visitaron los terrenos destinados para la nueva cárcel, donde también se revisaron los planos. El ministro de Gobierno resaltó el compromiso de las autoridades locales con esta propuesta. Lamentablemente, a pesar de la invitación, no vino la alcaldesa de Santa Elena. No obstante, hemos llegado a compromisos. Es grande la voluntad de este pueblo por seguir y contribuir, por construir seguridad. Se ha entendido lo que necesita el país. Aquí necesitamos más cárceles de máxima seguridad. Y con seguridad vienen las cárceles. Además, se discutió otro tema clave, la construcción de un nuevo hospital para el Cantón La Libertad, que es una prioridad para los residentes. Ambas iniciativas buscan mejorar la seguridad y salud de la población. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao.
El presidente Daniel Noboa estuvo en Riobamba para dar a conocer el programa Jóvenes en Acción. Además, ofreció una nueva obra vial para 2 provincias. El presidente de la República visitó la ciudad de Riobamba para tratar el programa de Jóvenes en Acción, donde el Estado invertirá cerca de 100 millones de dólares. Pero primero tenemos que darle comida y tenemos que darle un techo, tenemos que darle un ingreso. Si no, se vuelve algo totalmente secundario. Y eso sí depende de un gobierno que pueda conectar el hecho de proteger el medio ambiente con ocupación y con trabajo para los jóvenes. Aquí dijo que invertirá en proyectos viales que beneficiará a las provincias de Tungurahua y Cotopaxi. Para ampliar la vía E35, acceso norte, que une a Cotopaxi y Tungurahua, será una realidad. Tienen mi compromiso como presidente. Esta obra tendrá una inversión de 79.3 millones de dólares y beneficiará a todos los ecuatorianos. También hizo referencia a temas de democracia. Escúcheme bien, nosotros respetamos a las fuerzas políticas que tienen votos, a los actores políticos que tienen votos, porque son representantes de otras personas, son representantes del pueblo. Lo que jamás vamos a permitir es que gente que tiene menos del 1% de aceptación o de intención de voto venga a querer determinar cómo se hacen las cosas, porque eso no es democrático. Tras firmar el programa con jóvenes beneficiarios y bailar con ellos, terminó su breve visita a la Sultana de los Andes. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. 7 de la mañana con 29 minutos, el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por el juez Manuel Cabrera, negó el recurso de apelación presentado por el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, dentro del caso Pantalla, que investiga el presunto delito de asociación ilícita. Para otra de las procesadas, Anabel Torres, ex jueza de Santo Domingo, también le fue negada levantar la orden de prisión preventiva. En esta causa, 6 personas son investigadas por presuntos actos de corrupción en el marco del concurso para jueces de la Corte Nacional de Justicia que fue realizado en el 2023. El gobierno inició la entrega de 80.000 cocinas de inducción que permanecían en las bodegas de El Cenel en Guayaquil. Según el MIES, el fracaso del plan de cocción eficiente obedeció un exceso de la facturación pese al subsidio de 80 kilovatios hora que aplicó el gobierno de turno. Fanny es una de las beneficiarias de las 80.000 cocinas de inducción que el gobierno empezó a entregar de manera gratuita a través de un convenio entre Cenel y el MIES. Muy agradecida porque la verdad que a veces no tenemos dónde cocinar porque a veces el gas también se nos termina. Más de 300 adultos mayores y personas con discapacidad en la casa de acogida tenían más de 10 años abandonadas a su suerte desde el lanzamiento del plan estatal que en 2014 aspiraba el cambio de la matriz productiva. Anunciaron la sustitución de más de 3 millones de unidades, pero nada salió como esperaban. Una persona que pagaba $5 terminó pagando 25 y $30 en su planilla de energía eléctrica. Esto dio como resultado uno de los más grandes atracos. A nivel nacional hay otras 40.000. En esa época se otorgó un subsidio de 80 kilovatios hora y según las autoridades, los beneficiarios que viven en la pobreza y extrema pobreza tendrán cobertura total. Para que estos clientes no salgan de la tarifa de la unidad, independientemente del consumo de energía eléctrica, que puede llegar a 130, 140, 150 kilovatios hora energía. Puede haber algún porcentaje de cocinas que no estén funcionando adecuadamente. Entonces, en la entrega está contemplado también en la ruta este porcentaje para cambio o recambio de cocinas si fuera necesario. Le doy gracias a mi Dios y a todos los personales que han integrado para darnos estas cocinas. Por medio del presidente, ya agradecemos a él que se acuerde de las personas pobres que no tenemos. Informó Jorge Escobar.
El Cuerpo de Bomberos de Guayaquil presentó su campaña contra el uso de explosivos para las festividades de Navidad y fin de año de este 2024. El primer jefe de la institución señaló que de 2023 a 2024 se han duplicado las atenciones de emergencia asociadas a la pirotecnia. Como todos los años para esta época, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil lanza una campaña contra explosivos, con la finalidad de hacer conciencia en la población y evitar quemaduras o pérdidas de algún miembro del cuerpo, sobre todo en niños, por la manipulación de estos artefactos. La campaña de este año se denomina Conciencia por la Inocencia. De inicio del año 2024, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil atendió 6 personas. En el año anterior fueron 3 personas las atendidas. Esto nos trae una incidencia de un crecimiento del 100%. Una de las personas que fueron atendidas a inicios de este año sufrió la pérdida de su mano, lo cual fue una afectación muy grave, muy dolorosa, un niño de 8 años. El personal estará desplegado para atender cualquier emergencia durante las festividades de Navidad y fin de año. Actualmente tenemos 29 ambulancias 100% operativas. Las cuales van a estar distribuidas y están distribuidas en toda la ciudad. Vamos a tener un contingente de aproximadamente 4 ambulancias, 2 vehículos de rescate, 3 vehículos de intervención rápida, 4 vehículos de intervención rápida exactamente, que van a estar colocados en la vía La Costa. También se recomendó el uso de una manta o bandana colocada en el pecho de los perros para controlar su sistema nervioso ante el sonido de los fuegos artificiales. ¿Verdad? La colocamos a nivel central y hacemos el recubrimiento y esto nos va a ayudar bastante. Igual, como les digo, hacer ejercicios en horas de la mañana nos va a ayudar bastante porque el perro no tiene ese nivel de energía alto, sino que es un nivel de energía más bajo y se siente más seguro porque el dueño compartió con él. A su vez, la pirotecnia afecta a personas con el trastorno del espectro autista. Las autoridades recuerdan que el COIP sanciona a quienes fabriquen y comercialicen pirotecnia sin normas de seguridad. La ciudadanía puede reportar estas actividades ilícitas al 911. Informó Adriana Peralta. 7:53 en la mañana. Un centro de diversión para adultos fue clausurado en Ambato por no contar los permisos de funcionamiento con los que debería funcionar legalmente. La propietaria captaba mujeres a través de ofertas que eran difundidas en un periódico y su fachada era una joyería. Así que las joyitas iban para allá. Cuéntenos. Ambato. El anuncio era el siguiente. Se necesita señoritas de buena presencia, $50 diarios, trabajo inmediato, y detallaban el número de teléfono para contactos. Anuncio que, a propósito, estaba en un periódico conocido. Ese era el enganche. La Policía Nacional, a través de la DINAPEN, en coordinación con la comisaría, dieron con el lugar. El sitio de las entrevistas. La fachada daba como joyería, pero tras la puerta confirmaron que se trataba de un prostíbulo, lugar donde captaban a mujeres de buena presencia, ofreciéndoles trabajo, pero que, en el momento de conocerlas, les explicaban de qué se trataba. En el interior del establecimiento se halló varios objetos como licor, cigarrillos, preservativos e incluso un cuaderno donde apuntaban a los diferentes clientes que visitaban el lugar. Tras la revisión de los documentos de las actividades económicas, se comprobó que no tenían los permisos correspondientes, por lo que se procedió a la clausura. A través de una denuncia anónima se conocía que la dueña del local captaba mujeres de buena presencia. Al momento de la entrevista, las interesadas se enteraban de que se trataba de un negocio sexual. Desde la policía se alerta de esta clase de anuncios, porque pueden derivar en otros delitos, como la trata. Informó Marilyn Jaramillo. Una pareja de migrantes ecuatorianos permanecen desaparecidos desde el pasado mes de septiembre, cuando estaban realizando un viaje hacia los Estados Unidos por vía terrestre. Según sus familiares, el último contacto que tuvieron con los compatriotas habría sido cuando iban a cruzar la frontera entre Guatemala y México. Mayra y Santiago son 2 ecuatorianos oriundos de la provincia de Chimborazo, quienes, producto de su situación económica complicada, habrían decidido emprender el viaje hacia los Estados Unidos de manera irregular. Santiago vivía en el campo y que decidieron irse hacia los Estados Unidos
precisamente porque las oportunidades son muy pocas en el área de Chimborazo. En cambio, Mayra estaba en Quito, trabajaba en un hotel, perdió su trabajo y también no encontró trabajo y decidieron irse. Son familias. Habrían salido de Quito el 2 de septiembre pasado. Por vía aérea llegaron hasta El Salvador y contactaron a un coyotero, quien en cuestión de 3 días los habría llevado hacia la frontera de Guatemala y México. Santiago había enviado un mensaje de texto a sus familiares indicando de que ya iban a pasar a México, que no se preocupen, que no llamen a nadie, que ellos iban a volver a llamar. Y desde esa fecha ya han pasado más de 3 meses y obviamente sin tener ninguna información por parte de ellos, la familia está muy preocupada. Desde ese momento sus familiares en Ecuador nunca más supieron del paradero de Santiago y Mayra. La ONG 1800 Migrantes, quien está brindando asesoría legal a los familiares, informó que no existiría indicio de que hayan sido secuestrados, mas pide a las autoridades ecuatorianas coordinar las labores de búsqueda con sus pares de México y Guatemala para dar con información de la pareja. No están secuestrados. Aparentemente esto estaría descartado porque no ha habido ningún contacto directo por parte de alguien que diga, mira, están secuestrados, necesitamos tanta cantidad de dinero. Esto mientras la Cancillería enfatizó que se ha dado acompañamiento a las familias de los afectados y se han activado varios protocolos para dar con el paradero de los migrantes. El pasado 16 de diciembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores también informó de la desaparición de 12 ciudadanos ecuatorianos mientras realizaban un trayecto irregular hacia Estados Unidos. Informó Mauricio Sánchez. En Esmeraldas, la Policía Nacional decomisó 26 bloques de droga, estos encaletados en un auto. Hay 2 personas detenidas por el traslado del alcaloide. Veamos. Esmeraldas, sector Las Piedras. El carro estaba repleto. Dentro sus ocupantes, con un cargamento de droga, y procedieron a la revisión corporal. No tenían nada en su cuerpo, pero sí en el automotor. Habían escondido bien el alcaloide que los uniformados tuvieron que sacar los protectores de las puertas para dar con los paquetes. La sustancia oculta en toda la estructura, con el identificativo de peces marinos. Encontrando en él, encaletado en las 4 puertas, aproximadamente un total de 26 bloques con características similares a cocaína. En total, el cargamento tenía 200.000 dosis. Los detenidos, 2 ecuatorianos que al notar la presencia de los uniformados, su nerviosismo los delató. Una vez que se ha realizado todos estos trámites de ley, los ciudadanos han quedado bajo prisión preventiva. ¿A qué organización pertenecían los bloques? ¿Cuál era su destino? Eso se investiga. Se indaga si es que los sospechosos eran parte de algún GDO o si es que simplemente fueron contratados como correos humanos. Informó Marilyn Jaramillo.